Estamos aquí en un lugar que rezuma historia en cada rincón, pero como bien habéis apuntado vosotros también, este lugar es la historia de Europa, pero también es la historia del pimentón de la Vera. Es el origen donde los monjes de Yuste pues empezaron a fabricar el producto que bueno, pues nos ha hecho famosos a la comarca de la Vera pues prácticamente en todo el mundo. Como bien ha comentado Fernando, este producto es embajador de nuestra tierra solamente en nuestra zona, y en cualquier parte del mundo nos conocen a Extremadura y al pimentón de la Vera pues precisamente por nuestra zona. Fue introducido por los monjes del monasterio de Yuste, también, como ha apuntado José María, a través del monasterio de Guadalupe, y este conjunto, pues, con este conjunto histórico que es el monasterio de Yuste, pues es la cuna espiritual del pimentón de la Vera, porque los monjes jerónimos empezaron a introducir el secado del producto, esta forma peculiar que tiene nuestro producto, que es lo que nos diferencia de otros pimentones que hay en el mundo, y es precisamente el secado con humo de encina de roble. Esto se produjo, como bien conocéis todos, porque es verdad que somos todos de la zona y somos conocedores de cómo se gestó la característica esencial de nuestro pimentón, que es el secado con humo de encina de roble. Como bien sabéis todos, los otoños aquí en la comarca de la Vera, que es cuando se seca digamos, cuando se recoge el producto, se recoge el pimentón de la Vera, son tremendamente húmedos. Y entonces, pues para conservar durante tiempo los pimientos que cultivaban, pues se ideó la forma de poderlo secar. Habitualmente en otras partes del mundo pues se suele secar pues, o bien al sol, que es lo más habitual, pero claro, aquí evidentemente en esa época en esa época del año, en el otoño, pues es complicado, y entonces pues con las leñas de los árboles que tenemos en nuestra zona, que son tanto la encina como el roble, pues se empezó a hacer el proceso de secado con humo, y bueno, pues es lo que nos da la característica que más nos distingue y que más nos define, y por la cual el producto, el pimentón de la Vera con denominación de origen, pues es un producto pues muy reconocido y muy utilizado pues en todo el mundo. Quiero poner en valor que este año celebramos el 35 aniversario de la denominación de origen. La denominación de origen se creó inicialmente como denominación de calidad en el año 1991. Y como nuestra historia, aunque nuestra historia centenaria, como bien se ha dicho, de más de 500 años, el reconocimiento del pimentón de la Vera como denominación de origen protegida pues ha supuesto un impulso muy importante para nuestro producto. Nuestra labor principal de las denominaciones de origen pues es la promoción y la certificación. Y gracias a esta labor que ha realizado la denominación de origen desde su creación, pues es un producto que es reconocido en todo el mundo. Los productos con denominación de origen recogen y reúnen lo mejor de nuestra gastronomía, y además son una garantía de calidad y una referencia en cuanto a la forma de elaboración artesana que tienen los productos con denominación de origen, que es una forma de elaboración pues cuidada, lenta, sin prisas, realizada con mucho cariño,
Y estos productos con denominación de origen lo que hacen es que certifican la autenticidad y la trazabilidad del producto y el vínculo directo pues, entre lo que es el entorno y el entorno geográfico y las características únicas del producto, que en este caso pues, están recogidas en el pliego de condiciones de la denominación de origen, fundamentalmente. Como os he dicho, es el secado con humo de encina o de roble, las variedades autóctonas que utilizamos para el cultivo y la elaboración del pimentón, y también la zona de producción. La zona de producción que es la comarca de la Vera y también pues, las comarcas aledañas del Campo Arañuelo, el Valle del Ambroz y el Valle del Alagón, ¿no? Los consumidores cada vez son más conscientes de lo que representan los productos con denominación de origen dentro de los sellos de calidad diferenciada y actúan pues como un motor de confianza tanto en el sector agroalimentario pues como en el territorio, ¿no? Y justifican pues eso, que realmente pues el consumidor los busque cada vez más y esté dispuesto a pagar un precio, un sobreprecio, un precio mayor por productos de mayor calidad. Como ya sabéis, seguramente la mayoría de los que estáis aquí, el sector del pimentón de la Vera, pues lo conformamos alrededor de 400 agricultores que cultivan unas 1.200 hectáreas de pimiento aproximadamente y unas 13 industrias molineras que elaboran y envasan estas cantidades, comercializando el producto y contribuyendo de manera importante a la economía de nuestra zona y de las comarcas que viven de la producción del pimentón, que al tratarse de comarcas rurales en las cuales los cultivos tradicionales tienen un gran peso específico, pues es un factor muy importante para el mantenimiento y la conservación del medio rural. Contribuyen pues, a que la población se quiera quedar en la zona, es decir, si tienen un modo de vida, pues en vez de marcharse, pues los jóvenes se quedan y bueno, pues esto es una forma importante de que en vez de que haya inmigración hacia grandes urbes, pues se queden en esta zona, que además pues es una zona pues, con un gran atractivo turístico y bueno, pues el pimentón contribuye de una forma muy importante al desarrollo rural de nuestra zona. Y lo que nos trae aquí hoy, sobre todo, pues es mostrar la contribución que el pimentón de la Vera pues, tiene tanto a la gastronomía extremeña como a la gastronomía española. Tiene una gran influencia, pues no solamente en lo que es en las elaboraciones culinarias que se realizan en nuestra comarca y en la zona norte de Cáceres, sino que tiene pues una gran influencia en la zona, en toda la gastronomía española. Ese saber hacer que tenían nuestros antepasados, que utilizaban los productos de la zona con elaboraciones pausadas, esa tradición culinaria que Rubén heredó de su madre y que ha recogido en este libro de 27 recetas con pimentón de la Vera. Y bueno, pues Rubén desde hace años pues viene transmitiendo toda esa sabiduría en su restaurante y bueno, pues realmente para
para nosotros pues es un privilegio haber podido contar con Rubén pues para elaborar este libro, que evidentemente lo que va es promocionar nuestro producto. Y bueno, pues desde aquí quiero darle las gracias por su colaboración, además desinteresada, porque él siempre que reclamamos su ayuda pues para hablar del pimentón de la Vera, es uno de los principales embajadores de nuestro producto. Y bueno, pues en esta línea hemos realizado este libro, y bueno, pues esperamos que sea de vuestro agrado.